patológico, donde la característica principal es el agrandamiento, pues, ¿no? de este bronquio. Podemos apreciar una reducción del paso del aire, un aumento de secreción mucosa, pérdida de componentes estructurales, ¿no? Y por esto, en cuanto a definición y concepto, podemos mencionar que las bronquiectasias son dilataciones anómalas e irreversibles de uno o más bronquios cartilaginosos. Por lo general, son mayores a 2 milímetros de diámetro, y estas bronquiectasias van a estar acompañadas de una inflamación crónica de las vías aéreas, una destrucción de los componentes musculares y elásticos de la pared bronquial, así como ya lo he podido mencionar en la imagen anterior, y están acompañadas en simultáneo con una infección bronquial crónica. Bueno, se puede decir que es una lesión de la pared bronquial, y esta lesión va a predisponer una supuración bronquial, la cual esta va a alterar el flujo del aire por el aumento de esta secreción mucosa, y me va a traer una alteración ventilatoria variable de predominio obstructivo. Hay que mencionar que no hay que confundir las dilataciones reversibles secundarias producidas por una reacción inflamatoria aguda, en el caso, por ejemplo, de las atelectasias, ¿no? Por ahí también se menciona la neumonía. Entonces, que estas pueden ser reversibles en un lapso de 3 a 4 meses, pues, ¿no? Con respecto a la etiopatogenia, hay que mencionar que las bronquiectasias no deberían considerarse como una enfermedad en sí misma, sino como un resultado final. ¿A qué? A procesos patológicos de variedad heterogénea, en las cuales se van a exacerbar tres parámetros fundamentales, que serían la reacción inflamatoria local, la destrucción de los componentes estructurales de la pared bronquial y el retraso de la eliminación de las secreciones bronquiales. Aquí tenemos la imagen, bueno, que ya inicié describiendo, y aquí tenemos el esquema etiopatogénico de un círculo vicioso, también como lo menciona la bibliografía, un círculo cerrado, en la cual vamos a comenzar con el agente, bueno, una colonización bacteriana, lo cual me va a conllevar a una inflamación. Esta inflamación me lleva, pues, ¿no? a un aumento de neutrófilos, linfocitos T, células inflamatorias, y estas células inflamatorias y algunos microorganismos, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa o el Haemophilus influenzae, van a secretar enzimas proteolíticas y citoquinas y radicales superóxidos. Estas sustancias van a provocar a la vez una lesión tisular, y esta lesión tisular una alteración en la defensa, y esto se traduce en ¿qué? Acúmulo de secreciones y alteración mucociliar, lo cual va a ayudar bueno, va a ayudar y a exacerbar la colonización bacteriana, incrementándola y manteniéndola ahí, produciendo más inflamación, más lesión tisular, más acúmulo de secreciones, y esto conlleva un círculo vicioso de cronicidad. Ahora, dentro de las causas que se menciona, hay múltiples causas. La más frecuente es la posinfecciosa. Cuando se trata de una neumonía, de este caso grave, y no hay un tratamiento prescrito o se inicia con un retraso, y este microorganismo es un microorganismo necrosante de tipo Staphylococcus aureus o Klebsiella pneumoniae, puede desencadenar una bronquiectasia. Otros organismos frecuentes que pueden desencadenar una bronquiectasia, una Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, una Bordetella pertussis, adenovirus, hasta el virus de la gripe. Y no está de más mencionar, y la bibliografía lo menciona, el VIH. Otra de las causas podemos tener también como la obstrucción bronquial. Bueno, aquí tenemos, pues, ¿no? los tumores endobronquiales, la aspiración de cuerpos extraños, compresión bronquial extrínseca por adenopatías, síndrome del lóbulo medio, EPOC. Todo esto se puede sintetizar en que hay una reducción al flujo del aire, entonces creando un ambiente con poco oxígeno, un ambiente anaeróbico, y propicia la colonización de estas bacterias o de estos microorganismos. Dentro de las alteraciones primarias mucociliar, vamos a hablar de la discinesia ciliar primaria. Y aquí vamos a encajonar al síndrome de Young y la fibrosis quística. Específicamente la fibrosis quística, bueno, es una enfermedad monogénica, autosómica, recesiva, en la cual hay una mutación en un gen, justamente el gen que produce esta proteína llamada CFTR, que es la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que en líneas generales se encarga del intercambio de sodio y cloro, bueno, en las células epiteliales. ¿Para qué? Para darle hidratación al moco que se está, bueno, que se está sintetizando, que se está formando. Entonces,
Al haber una mutación en este gen, hay una disfunción, ausencia de esta proteína, se anulan los canales de cloro, no hay un intercambio y ese moco que se produce es un moco que no está hidratado como lo podemos apreciar en esta imagen. Más bien al contrario, el agua que debería, pues, no salir, se podría decir, hacia la luz para el aclaramiento mucociliar, más bien se está introduciendo, se está metiendo hacia las células epiteliales. Y esta acumulación de moco desecado, ¿qué va a producir? Vuelvo a reincidir en la colonización de microorganismos con frecuencia, bueno, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Dentro de las causas como enfermedades congénicas tenemos al síndrome de William-Campbell, bueno, que nos dice que es la ausencia de cartílago en esta estructura bronquial, o el síndrome de Meniere-Kuhn, que nos dice que hay una atrofia de los componentes musculares y elásticos, el síndrome de Marfan y otros síndromes más que no los he puesto, pero que en síntesis estos síndromes me conllevan a una retención de la secreción bronquial, y la retención de esta secreción bronquial también ayuda a la colonización y a la proliferación y a las infecciones repetidas, en este caso del árbol bronquial. Ya para poder finiquitar estas dos causas, bueno, otras causas, bueno, aquí nos menciona acerca de la inhalación de sustancias, aspiración de contenido gástrico, inhalación de gases tóxicos de amoníaco. El síndrome de uñas amarillas también puede presentar cuadros de bronquiectasias en los pacientes con ausencia de la alfa-1 antitrixina. No todos, menciona la bibliografía de que un 30-50% de estos pacientes pueden desarrollar bronquiectasias. Y por último, las bronquiectasias idiopáticas. Bueno, tienen una frecuencia, bueno, tienen un porcentaje sí considerable del 30-50%, pero aquí hay algo en particular. Es de predominio en mujeres y en cuanto a su historia clínica o relato, y es algo característico. Menciona que, bueno, estas mujeres en la infancia desarrollan bronquitis. Luego, bueno, conforme pasan los años, presentan algunos síntomas en la adolescencia y justamente, pues, ¿no? Bueno, en la adolescencia hay una aparición de una tos y expectoración purulenta y entre la segunda y la cuarta década de su vida es lo que menciona, pero aquí lo que llama la atención, bueno, que si bien es cierto tienen tos con expectoración purulenta, son pacientes que no conocen el tabaco o no consumen o hay ausencia de tabaquismo. Y eso sería todo por mi parte, doctor. Le doy paso a mi compañera Mayra. Muchas gracias. Muy bien, Adrián, muy bien. Preciso. Sí, doctor. Bueno, en un momento estoy compartiendo. Un minuto, por favor. Creo que ya se ve. Sí. Bueno, dentro de la clasificación, como ya había mencionado mi compañero Andrew, vamos a poder clasificarlas en diseminadas y localizadas. Dentro de las diseminadas podemos encontrar las infecciosas y no infecciosas, y dentro de las localizadas a las causadas por infecciones, por obstrucción enterobronquial y también otras causas. Bueno, ya mi compañero mencionó sobre esto, así que bueno, pasaría a lo que es el cuadro clínico. Bueno, dentro del cuadro clínico vamos a poder tener las infecciones respiratorias de repetición, también a las personas que son asintomáticos o expectoración crónica. Puede haber también lo que es hemoptisis, hiperactividad bronquial. También puede haber disnea, astenia, pérdida de peso
Bueno, pero recordar que esto va a aparecer en un estadio avanzado, ya que, bueno, van a consumir al paciente las infecciones. Acá podemos ver un cuadro donde podemos ver todas las manifestaciones clínicas. Y bueno, también lo que son las agudizaciones, vamos a poder observar lo que es el aumento o volumen o purulencia del esputo y también el aumento de la disnea, con sibilantes, fiebre, astenia y dolor pleurítico. En cuanto al diagnóstico, el gold standard va a ser la tomografía computarizada de alta resolución. Y bueno, tenemos que recordar que bueno, este va a ser el mejor método, ya que va a presentar una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Dentro de los signos directos, vamos a tener lo que es la dilatación bronquial. En cuanto a la relación broncoarterial, va a tener que ser mayor de 1 a 1.5. Y también tenemos lo que es la falta del afilamiento de los bronquios y que los bronquios van a estar a 1 centímetro de la pleura. También tenemos los signos indirectos, que bueno, estos van a ser el engrosamiento de la pared bronquial, la pérdida del volumen globular, el patrón en mosaico, ya que bueno, la hiperreactividad bronquial pues va a dar como consecuencia que el atrapamiento aéreo de forma parchada y también los nódulos en árbol en brote, que es, bueno, esto va a ser una sugerencia de una infección que va a ser bastante frecuente en lo que es tuberculosis. Y también los tapones de moco. Y bueno, una vez establecido el diagnóstico, ya se debe investigar la etiología. Bueno, eso en cuanto a mi parte. Bien, sigan. Muy buenas tardes. Yo soy Rosa Córdoba, me tocaría ahora la parte de tratamiento. ¿Se me oye bien? Disculpe. Sí. Ya. Muy bien, ahora para el tratamiento de las bronquiectasias, dentro de las medidas. Ya. Disculpen, dentro de las medidas generales, lo que primero hacemos. Ya, disculpen. Ya, dentro de las medidas generales, como mi compañero al inicio mencionó, nosotros nos encontramos en un círculo vicioso. Entonces, lo que se requiere es primero controlar la infección, eliminar la obstrucción y finalmente eliminar la secreción. Inicialmente se restringe a una dieta que debe ser hipoproteica, ¿no? Para el tratamiento de la infección, también a la hidratación. En este caso se recomendaría fisioterapia respiratoria y también cambios posturales para la eliminación de lo que es el esputo. El tratamiento también para la inflamación. En este caso podríamos nombrar la oxigenoterapia, la cirugía y, bueno, autocuidado postquirúrgico. Ahora, el objetivo de la terapia básicamente es, uno, es eliminar lo que es erradicar lo que es la infección, ¿no? Durante las exacerbaciones agudas, durante la etapa de exacerbación aguda. Para esto se requiere un tratamiento empírico, ¿no? Antibiótico, como lo vemos acá, amoxicilina, trimethoprim, max sulfamethoxazol y levofloxacino, pero esto depende de la gente, ¿no?, a cuál nos estamos enfrentando. Si falla, el tratamiento empírico ya se plantearía la cirugía. Pero antes de ello, vamos a ver que también se hace el cultivo de la expectoración, ¿no? En tinción Gram, el ajuste, ahí se ajusta el tratamiento, principalmente por si encontramos el agente de pseudomonas, ¿no? Y se recetaría Córdoba, tus diapositivas no están corriendo. A ver, ¿no están objetivos de la terapia? No están corriendo tus diapositivas. A ver,
Lo voy a volver a proyectar, si no. Ya. ¿Se puede visualizar? Ya, ahora sí. Ya, ok. Entonces, el objetivo de la terapia estaba acá, ¿no? En erradicar la infección. Entonces, principalmente durante las exacerbaciones agudas. Acá el tratamiento, el antibiótico es tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Si ya fallara esto, nos plantearíamos ya la cirugía. Pero antes de ello vamos a hacer lo que es el cultivo de expectoración mediante tinción GRAN, ¿no? Para reajustar el tratamiento si es que el agente es Pseudomonas, ¿no? Y si en este caso se trataría pues con cefazatidima asociado a ciprofloxacino, ¿no? Cefalosporinas. Ahora, luego mejoraríamos lo que es la eliminación de las secreciones traqueobronquiales, ¿no? En este caso usarían broncodilatadores, ¿no? Y otros también mucolíticos. Ahora, también se plantea reducir la inflamación. Y finalmente el manejo de las complicaciones, ¿no? En este caso abscesos pulmonares o si hay hemoptisis ya masiva o crónica. Para esto, si la hemoptisis que ya no se da el tratamiento o al reposo ya se va también a cirugía, ¿no? Se plantea la cirugía o la embolización de arteria bronquial. Ahora, el tratamiento inicial vamos a ver que es justamente en el cuadro que mi compañero mencionó, ¿no? En el círculo vicioso donde nos encontramos. ¿Sí se puede ver? Disculpe. Sí. Ya. Entonces, el tratamiento específico es principalmente atacar la causa que produce justo la bronquiectasia, ¿no? Que es secundaria a varias enfermedades. Una de ellas, un tratamiento, vamos a empezar por la infección bronquial. Aquí se va a erradicar el agente, ¿no? Si en el caso fuera Pseudomonas, Staphylococcus aureus, meticilin resistente, se erradica el agente, ¿no? Si fuera una infección bronquial crónica, para que no pueda avanzar, ¿no? La infección. Entonces, o también pueden ser antibióticos inhalados, ¿no? En este caso, micronebulizaciones o nebulizaciones. También antibióticos orales. Esto es para erradicar lo que es la infección bronquial. Para la obstrucción bronquial ya se receta broncodilatadores, ¿no? En este caso, beta-adrenérgicos y anticolinérgicos, ¿no? Previo a la técnica de drenaje bronquial y sustancias hipertónicas y antibióticos, ¿no? Ya, si en este caso el paciente aún tuviera aún hubiera el proceso obstructivo, entonces ya pasaríamos a lo que es aclaramiento mucociliar, ¿no? Con técnicas ya de drenaje bronquial, ¿no? Individualizado por cada paciente, con agentes hiperosmolares también, con suero salino al 7%, con mucolíticos, ¿no? Para diluir lo que es la flema o la mucosidad, ejercicio físico y entrenamiento también de musculatura de miembros superiores, inferiores o respiratorios, ¿no? Porque hay pacientes que pueden darse el caso de presentar disnea, ¿no? Y poder presentar tiraje costal, ¿no? Que usaría justamente la musculatura. Bueno, para no llegar a eso, ¿no? Y bueno, la inflamación bronquial, en este caso, se recetarían macrólidos, ¿no? Para descartar lo que es micobacteria y controlar efectos adversos. También corticoides, ¿no? Inhalatorios, como ibuprofeno oral también, o corticoides orales. Básicamente el tratamiento entonces específico es tratar la causa, ¿no? La etiología. El otro, las medidas generales o preventivas, podríamos recetar lo que es vacuna, ¿no? Para la influenza o antigripal, neumocócica también, las vacunas, el soporte nutricional también, lo que es la dieta, el manejo también de otras comorbilidades que puede estar llevando a ocasionar bronquiectasias, ¿no? Y finalmente, si ya el paciente ya presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria, ya se le recomendaría lo que es la oxigenoterapia o trasplante pulmonar, que serían los otros tratamientos que vamos a ver, ¿no? Dentro del tratamiento médico. Principalmente lo que ya les mencioné era el tratamiento médico, que era el antibiótico terapia, ¿no? Que principalmente es de acuerdo a la agudización, ¿no? Si es de manera aguda, de manera, sí, si hay colonización inicial, y ya si es que
el paciente llega a una infección bronquial crónica, ¿no? Y depende la agudización si es leve, grave, depende del agente etiológico, ¿no? Y acá vemos el tratamiento de elección, en este caso amoxicilina, con ácido clavulánico, amoxicilina, ceftriaxona o algunas familias de las cefalosporinas, ciprofloxacino, cefsadisdima y entre otras, ¿no? Como estamos viendo aquí. Ahora, aquí también vemos otros cuadros, ¿no? Depende de la agudización, si es leve o es grave o no hay respuesta, y depende también del agente etiológico, como vemos acá, ¿no? Y la duración del tratamiento, bueno, el tratamiento de elección y el tratamiento alternativo, y los días de duración, ¿no? Que son de 10 a 21 días, salvo citromicina, que se recomienda de 3 a 5 días. Si tuviéramos colonización inicial, ¿no? Con el esputo mucoso por pseudomonas aeruginosa, el mismo tratamiento, y infección bronquial cuando ya el esputo ya es purulento, ¿no? Y bueno, acá como podemos visualizar, ya la duración es más prolongada y se utiliza cada uno de estos fármacos que podemos visualizarlo aquí. Y finalmente, ¿qué es el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico ya está indicado solamente de manera concreta cuando hay extirpación de un tumor o la extracción de un cuerpo extraño, ¿no? O también si hay bronquiectasias ya localizadas y con infecciones. Cuando es recurrente y no responden al tratamiento médico, ¿no? O también si es que hay hemoptisis grave, ¿no? Que no corresponde al tratamiento convencional. O si las zonas bronquiectásicas sospechosas de albergar a este microorganismo se encuentran resistentes, ¿no? Como Mycobacterium avium o el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Multiresistente. Y finalmente, el trasplante pulmonar, ¿no? Que es ya una enfermedad ya en estado muy avanzado, ¿no? Cuya supervivencia se va a estimar a menores de 2 años y sin respuesta a un tratamiento previo. Eso ya es en última instancia, ¿no? Y es rara. Pero bueno, lo puse ahí. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, bien, Rosa. Bueno, interesante, las bronquiectasias es un tema sumamente bastante frecuente acá en el Perú, ¿no? Las bronquiectasias, como lo dijo Andrew, son dilataciones permanentes e irreversibles de los bronquios. Paciente que tiene bronquiectasias, esas bronquiectasias nunca se van a solucionar con tratamiento médico. Estas bronquiectasias, para que ustedes no se confundan, sigan nomás la definición etimológica, bronquie de bronquios y ectasia que hay dilatación. Ya esta bronquiectasia no es algo reciente, esta bronquiectasia ya fue definida ya hace 2 siglos. Por los años 1800, Laennec lo propuso el término y dijo era como un catarro, que mucha tos con expectoración tenía el paciente. Y por los años 90, los principios, ya comienza a darse importancia un poco más a esta. No es una enfermedad, como lo aclaró muy bien Andrew, es una consecuencia de algo que pasó, produciendo una inflamación crónica o una infección. Y miren, antes el diagnóstico de bronquiectasia era con una broncografía. ¿En qué consistía la broncografía? En hacer una broncoscopía e inyectar una sustancia de contraste dentro de los bronquios y tomarle una radiografía. Y conforme se dibujaba el árbol bronquial, veían las características de la bronquiectasia, dónde estaban esas dilataciones. Y así era el diagnóstico antes, pero muchos eran alérgicos a esa sustancia de contraste y otros tenían bronquiectasia bilaterales y por momento al inyectar la sustancia, ustedes saben que producían una obstrucción parcial de ese pulmón. Y muchos a veces fallecían. Hasta que llegó pues la tecnología de radiodiagnóstico y dentro de ellos
comenzaron a aparecer las tomografías. Y ahora el diagnóstico es tomográfico. Ya no necesitamos inyectar nada y la broncografía ha quedado prácticamente en la historia. Rey, en 1950, viendo las características de esta broncografía, él hace una clasificación y la cual existe hasta la actualidad. No se ha modificado, ¿no? Y los cataloga pues las bronquiectasias tubulares o cilíndricas, las bronquiectasias ¿cómo se llama? Las bronquiectasias saculares o quísticas. Entonces, eso persiste y nosotros debemos tener conocimientos que las saculares o quísticas son como racimos de uva, son aglomeraciones prácticamente de eso. Entonces, esos son los que van a producir las famosas broncorreas, la acumulación de secreciones. Y hay que ver dónde está localizada la bronquiectasia. La bronquiectasia, si está localizada en los lóbulos superiores, generalmente por gravedad no se acumula la secreción. Y el paciente muchas veces lo elimina y lo puede pasar con su saliva. Eso lo conocen como las bronquiectasias secas. Y las bronquiectasias húmedas son los que están por debajo de la división de la tráquea, por debajo de la carina. Y eso va a corresponder, pues, generalmente a los lóbulos inferiores. Ahí el paciente, como síntoma principal, va a tener la tos crónica con expectoración y expectoración de coloración. Cuando hay dilatación de los bronquios, es igual, siempre le digo a mis alumnos, es igual como si ustedes tuvieran una manguera y a esa manguera en una parte le hemos puesto calor y se dilató. Y cuando nosotros vamos a envolver la manguera, siempre donde se dilató va a quedar un charco de agua ahí, atracada. En los bronquios ocurre lo mismo, pero esa secreción bronquial que se queda estancada en esa dilatación, no se va a quedar un día, se va a quedar más días. Y cuando se queda más días, lógicamente ya va a dejar de estar limpia. Se van a agregar gérmenes. Y esos gérmenes, con reacción del propio organismo, va a producir una inflamación y va a producir más secreción. Entonces ahí viene el círculo vicioso. ¿Qué dicen ya? Y el problema es cuando a veces tiene hemoptisis, ¿qué hago? ¿Lo boto, le doy medicamento para que bote la flema o le doy tratamiento antibiótico? Y el paciente está tosiendo. Acá, y si tiene hemoptisis, nosotros tenemos que dar, miren, algo contradictorio, antitusígenos. Pero si yo quiero que elimine la secreción, sí, pues, pero primero hay que detener esa hemoptisis, hay que darle antitusígeno, con la intención, primero, de detener la hemoptisis. Después de 48 que no hay hemoptisis, ya puede darle ya mucolíticos, puede darle broncodilatadores, puede darle expectorantes, lo que desee. Pero cuando el paciente está con hemoptisis no podemos hacer eso. ¿Ya? Y el otro parte del tratamiento es darle mucolítico, generalmente la acetilcisteína, que la acetilcisteína va a romper los puentes de sulfuro que tiene las secreciones bronquiales. Al destruir esos puentes de sulfuro lo va a dejar más suelta, entonces le va a ser más fácil de eliminar. Y lo importante acá dentro del tratamiento también es parte de la medicina física y rehabilitación. Hay que hacer drenajes posturales en este paciente. Le estoy diciendo de que lo que se acumulan y produce más inflamación y más bronquiectasias son las bronquiectasias que están localizadas en los lóbulos inferiores. Entonces al paciente hay que ponerlo con la cabeza hacia abajo, dependiendo de qué lado del pulmón tiene la lesión.
para que por declive la secreción, si está abajo, yo lo pongo boca abajo, ya la secreción se va a ver en la parte superior y por declive va a caer. Eso va a permitir, eso no lo va a solucionar a la bronquiectasia porque la bronquiectasia no tiene cura. Entonces, pero va a permitir que esa secreción salga. Porque si yo solamente le doy tratamiento antibiótico, yo voy a matar los gérmenes que supuestamente están ahí. Pero no hago nada matándolos a los gérmenes y la secreción se va a seguir quedando. Tiene que ser el tratamiento en combinación de ello. Ya, entonces, acá el problema es cuando el paciente tiene lesiones bilaterales. Si el paciente tiene hemoptisis, viene con antecedentes de alguna infección, generalmente acá en el Perú la tuberculosis, y está localizada, y el paciente tiene una hemoptisis masiva, el cirujano puede entrar a operar, porque la lesión está localizada. Y si fuera eso, se hace una lobectomía y se acabó el problema, ya no tiene bronquiectasia, lo botaron la bronquiectasia. Y ese paciente hace su vida normal. Pero el problema es cuando el paciente tiene bronquiectasias bilaterales y viene por hemoptisis. Y el cirujano dice, ya pues, ¿y cuál voy a operar? Me llaman a la emergencia, ¿y cuál opero? Generalmente hacemos una broncoscopía de emergencia para localizar sobre todo qué pulmón y qué parte del pulmón es el que está sangrando. Entonces el cirujano ya puede entrar y hacer la cirugía respectiva, porque muchas veces han visto que han entrado a la lesión mayor, le han hecho y el paciente seguía hemoptizando y no hemoptizaba la lesión mayor, sino hemoptizaba la lesión menor. Por eso es necesario y el cirujano muchas veces pide a nosotros, los neumólogos, localización de sangrado. Cuando nosotros entramos a la broncoscopía, le decimos, está sangrando el lóbulo superior, el segmento anterior, el apical o el posterior. Entonces ellos ya toman su decisión al momento de la cirugía, pero nosotros estamos en la obligación de decirle a ellos cuál o qué segmento o qué lóbulo o qué pulmón es el que está sangrando, para que ellos tomen la decisión correcta. Cuando esas son las lesiones bilaterales, y puede ser que tenga opción quirúrgica, porque no todos los que tienen bronquiectasia tienen opción quirúrgica, como lo dijo Rosa. Hay algunos hay que embolizar. Embolizar es entrar generalmente por vía femoral, llegar al corazón y de ahí buscar las arterias pulmonares o las bronquiales, dependiendo dónde está localizada la lesión, y bloquear esa arteria. Entonces la embolización puede dar resultado cuando es bronquiectasias, sí es resultado, pero a veces la infección que tienen en pulmonar, como la tuberculosis, no solamente deja bronquiectasia, sino deja lesiones cavitarias, o aquel paciente que tuvo un absceso pulmonar, drenó, o aquel paciente que tuvo un quiste hidatídico y lo evacuó con la vómica, pero quedó la cavidad. Entonces ahí llega el aspergilio, que mañana van a tocar eso, va a llegar en la forma tumoral, que es el micetoma, y el micetoma comienza también al paciente a hacerle que tenga hemoptisis en forma recurrente. Le damos tratamiento antimicótico, pero en este caso del micetoma, la opción es quirúrgica. La embolización no da buenos resultados en el micetoma. ¿Ya? Entonces, y uno de los síntomas que mencionaron en la exposición, pues, sí es tos crónica, ¿no? Con expectoración. Generalmente cuando a la bronquiectasia son saculares o quísticas, por el tiempo que se acumula esa secreción puede haber también expectoración maloliente. ¿Ya? No olvidemos que acá en
En la bronquiectasia se presenta pues el hipocratismo digital, las uñas en vidrio reloj. Por eso les decía en la parte de la semiología que dentro del examen físico siempre hay que ver las manos, las uñas, los dedos. Hay que verlo porque si hay hipocratismo digital, hay que preguntar si ha tenido tuberculosis, hay que preguntar si tiene fibrosis, ¿no? Con acceso pulmonar crónico o de repente una neoplasia maligna o la sarcoidosis. Entonces, esas 5 patologías, si yo encuentro un paciente con hipocratismo digital, tiene que caer ahí nuestro diagnóstico. Es importantísimo eso ver. Aparte de las patologías reumatológicas, aparte de las patologías cardíacas que también pueden producir. Pero desde el punto de vista respiratorio, nosotros mirando las manos del paciente, nos puede decir si el paciente tiene una enfermedad crónica. Y acá en el Perú lo más frecuente son las bronquiectasias y las fibrosis pulmonares. Muy bien, la vacuna es importante. Hay que tener cuidado porque en el hospital a veces el paciente se descompensa porque tiene muchas secreciones generalmente. Muchas secreciones y si las lesiones seculares son amplias, el paciente al final puede cursar con un cor pulmonar. Y si el paciente viene con edemas en miembros inferiores, lo más probable, y ya tiene comprometido las cámaras derechas, lo más probable que la sobrehidratación nada más lo descompensó. O en otros casos, el incremento de las secreciones bronquiales que no deja o no permite que el aire ingrese en forma adecuada, lo descompensa. Lo hace desaturar. Pero ahí hay que ver con medio del hemograma si es que hay signos de infección o no, con el PCR o la procalcitonina. Nosotros solicitamos y vemos si está cursando con una infección en ese momento. Si vemos que no hay signo de infección, entonces lo más probable es que sea manejo de secreciones más. ¿No? Hay que hidratar al paciente, hay que darle mucolítico, hay que darle broncodilatadores y hay que hacerle drenaje postural. El paciente en 5 días prácticamente o una semana ya retorna nuevamente a casa, pero estos pacientes, como tienen una patología crónica, tienen que estar haciendo sus controles en forma periódica cada vez que se los cite a consultorio externo para evitar casualmente estas recaídas o estas hospitalizaciones que en realidad le llevan un gasto al paciente y al Estado sobre todo. Muy bien. A ver, vamos a ver la otra Doctor, ¿me patología. habían pedido tomografía? Ah, sí. Proyecto una tomografía para ver, por favor. Ya, doctor, ahora lo proyecto. Ah, ¿ya se ve, doctor? No. Ya, a ver, muestra una. Ah, espera un minuto, creo que he proyectado mal. ¿Se ve? Ya, sí. Ya, a ver. Ya, a ver, amplíalo a ver, por favor. ¿Se está ampliando, doctor? Ya, sí, ahí estamos, ahí vamos a ver. Ya, a ver, otra tomografía para poner los tipos de bronquiectasias ahí. O aquí en Google, doctor, ¿qué tomografía lo coloco? A ver, ahorita vamos a ver. A ver.
Ya, es la segunda de abajo. Esta de aquí. Ya, esta de acá, la segunda imagen, para que vean la bronquiectasia. Ya, la segunda, y ahí tenemos la... ¿Ya se ve, doctor? No. Sí, pero, a ver, mira, en la número 2, acá tenemos la bronquiectasia, estas cilíndricas o tubulares, ¿sí? Esa es la que está viendo, cilíndricas o tubulares. Esta de acá también abajo también tenemos. Ya. Ya, a ver, pasa a la anterior, la primera que me mostraste es... Ya, esto que está acumulado, que parece una acumulación de varias, como racimo de uvas. Estos son las bronquiectasias quísticas o saculares. Sí, a ver, estoy viendo otra donde que parezca un rosario. Estoy buscando acá, no. Ya. Ya, eso sobre todo quería que lo vean, porque pensé que le iban a poner ahí ustedes las imágenes, pero no. Con el acceso pulmonar, que tengan imágenes para poder explicarle, ¿ya? Ya, doctor. Continuaría entonces con absceso pulmonar. Ya. Sí, doctor, yo voy a continuar. Flores Portocarrero Wendy. Ahorita voy a proyectar. Un momento, por favor. ¿Se visualiza? Ya. Sí. Ok, ya. Bueno, el acceso pulmonar, bueno, va a ser una confluencia, un conjunto de pus en los cuales va a formar cavitaciones a nivel del parénquima pulmonar, lo cual va a constituir lo que es la destrucción del parénquima pulmonar, y esto mayormente se da por infecciones que pueden ser anaeróbicos, aeróbicos, en los cuales al momento de ingresar van a generar, se va a dar por la vía, se va a dar por una vía aspirativa, que es con la que mayor frecuencia se da. Y este tipo de patología lo que va a causar va a ser una obstrucción a nivel del parénquima, exactamente en el bronquio, en el cual al momento que va a llegar al alveolo, va a impedir lo que es la comunicación del intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2, porque el microorganismo ha ingresado, el pus ha ingresado con el microorganismo al alveolo y está causando la obstrucción. Y a la vez va a invadir a los alveolos adyacentes, al parénquima alveolar, generando complicaciones.
Esto mayormente va a cursar como una complicación de neumonía y también se va a manifestar en pacientes inmunosuprimidos porque no va a haber una respuesta correcta de una respuesta del proceso inflamatorio, ¿no? De las defensas van a estar bajas. Nosotros vamos a considerar el acceso cuando el tamaño es mayor de 2 centímetros y van a tener dos tipos de presentaciones. Una de las presentaciones es de forma única, que se da de característica de origen primario, y la segunda presentación va a ser de múltiples cavidades, las cuales van a ser de menor diámetro, pero como van a ser múltiples, van a generar pues la comorbilidad. Y esta se van a dar de origen secundario. La cronología, el tiempo, va a depender en una duración de 4 a 6 meses, en la cual se va a categorizar como aguda. Y en tiempo de duración mayor de un mes se va a considerar como mayormente neumonía. Esta neumonía posteriormente va a proceder a una complicación de en las cuales va a producir una isquemia a nivel del tejido y por lo consecuente va a generar una necrosis. En los cuales esta necrosis va a diseminarse a nivel de los tejidos adyacentes y va a generar lo que es la cavitaciones. Y en el caso de los crónicos va a haber una alteración a nivel del alveolo, en los cuales a nivel del bronquio, en los cuales lo va a alterar las estructuras, y esto va a estar acompañado con fibrosis, en las cuales va a invadir al parénquima y a los órganos adyacentes, y mayormente va a protruir algunas estructuras. Con referente al primario, mayormente se cursa por una aspiración de contenido orofaringeo, que mayormente, como ya mencioné, se da por debido a que existen los microorganismos a nivel bucal. Esto es mayormente más del 50% de los casos, y luego es seguida por las alteraciones de conciencia, como las convulsiones, las intoxicaciones, el alcoholismo, una intubación, cirugía de orofaringe, también el hecho de una mala higiene, en el caso de la gingivitis y las extracciones de piezas dentarias. Eso es lo que mayormente se ve, y también por un reflujo gastroesofágico, en los cuales van a condicionar que aparezcan los accesos pulmonares. Posterior a ello, vamos a ver de que en los secundarios va a cursar debido a una comorbilidad, porque en los primarios aparentemente el paciente se encuentra sano y porque no ha cursado ninguna enfermedad a nivel respiratorio. En cambio, el paciente que que cursa un acceso pulmonar de tipo secundario, va a ser acompañado con otro tipo de comorbilidades, en el caso de pacientes que han tenido una tuberculosis, una miastenia graves, una ACV, una endocarditis, una tromboflebitis, que es característico, por ejemplo, con referente al síndrome de Lemierre, en los cuales comienza a nivel de la faringitis y luego está asociado con una bacteria denominada Phasabacteriums necropurums, en los cuales se va a diseminar a nivel hemático y se va a diseminar a los órganos como el cuello, la vena carotidia, y a nivel de la vena yugular, y va a causar lo que es la tromboflebitis séptica. También en los accesos esquizofrénicos, y también con referente a enfermedades que son adquiridas en la comunidad. Una de ellas, por ejemplo, que son dadas por parásitos, como la entomobele histólica, también la tuberculosis, que ya lo mencioné, y bueno, y la más
y la más que va a causar mayormente mayor cavernas que debido a una necrotización va a ser el Staphylococcus aureus, seguida de la Klebsiella pneumoniae. Posteriormente también tenemos a los hongos, en los cuales ya lo han mencionado que lo vamos a tomar en la siguiente clase, como el Aspergillus, el Cryptococcus, que van a causar lesiones, ¿no? Y posteriormente van a ser seguidas de la hemoptisis. Y bueno, ya había mencionado cómo se da esto. Esto mayormente se va a dar por el virus va a estar inoculado a nivel, sea a nivel bucal o con referente a la patología primaria, en las cuales va a inocularse a nivel de la vía inferior. Este agente infeccioso se va a alojar a nivel del parénquima y va a taponear la vía aérea. ¿Qué se refiere a esto? Va a taponear la comunicación del alveolo, que no va a poder hacer el intercambio gaseoso del CO2, por lo que va a generar lo que es el síntoma patognomónico de la vómica, en los cuales el paciente va a querer eliminar este pus. Por ende, con el transcurso del tiempo va a haber un proceso de respuesta inflamatoria para poder aislar este microorganismo, en los cuales va a generar va a desencadenar va a desencadenar por consecuencia dos cosas: la neumonía, en los cuales es un proceso de 7 a 14 días, y posterior a eso se va a necrosar. Ese tejido que se va a necrosar se va a formar un absceso. Ese absceso se puede complicar en un empiema por extensión, que va a afectar a nivel de la pleura, o el mismo absceso que debido a su extensión va a generar lo que es una fístula broncopulmonar. Y esto se puede localizar, bueno, sabemos que por anatomía se localiza mayormente en el pulmón derecho, debido a que el bronquio es más ancho y es más corto. Pero mayormente en este caso afecta a ambos pulmones. En el caso del derecho, va a afectar a nivel de la parte superior y del lóbulo inferior derecho. También va a afectar en lo que se refiere al segmento posterior del lóbulo superior derecho, que está marcado con los colores, bueno, parte superior del lóbulo inferior derecho está con azul, el segmento posterior del lóbulo superior derecho está con rojito, y con referente al pulmón izquierdo vamos a ver que va a afectar en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, también conocido como el segmento 6, apical 6, o también como el segmento de Nelson. Y bueno, eso creo que sería todo de mi parte, doctor. Continuaría mi compañera. Muy bien, Wendy. Doctor, buenas noches. Voy a continuar. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el cuadro clínico, diagnósticos diferenciales y tratamiento. Comenzando con el cuadro clínico, bueno, en cuanto a lo más representativo va a ser la presencia de fiebre y tos, esto con expectoración purulenta, las cuales también van a estar asociadas a los síntomas sistémicos, ¿no? Como lo que son, por ejemplo, la pérdida de peso, la sudoración nocturna y también la anemia. También va a ser frecuente un grado de disnea, que va a ser variable, y bueno, también un dolor torácico, ¿no? De tipo pleurítico. Y bueno, de una forma más específica, también podemos dividir el cuadro clínico en tres fases, empezando por la fase inicial, que también va a ser llamada la fase neumónica, bueno, que será en la primera semana, y aquí pues vamos a ver un cuadro ciertamente moderado de una neumopatía aguda, en donde se va a presentar primero los síntomas generales, como por ejemplo lo que es fiebre, escalofríos, astenia, pérdida de peso, y síntomas más específicos como por ejemplo la presencia de al menos en la fase inicial de una tos seca, ¿no? Y de disnea. Y bueno, ya para la segunda, tercera semana más o menos se va a dar lo que es la segunda fase, que también va a ser llamada el periodo de apertura vómica, en donde pues la tos ya se va a volver productiva y la expectoración puede ser hemoptoica. En cuanto al esputo, va a ir aumentando en forma progresiva y va a ser purulento. En ocasiones también se va a ver oscuro y fétido.
Y bueno, como su propio nombre lo indica, ¿no? Este periodo se va a producir justamente la vómica, que como sabemos es cuando pues se tose de forma brusca y se va a producir una expectoración abundante que va a venir acompañada de lo que son las náuseas, ¿no? En el paciente. Y bueno, este proceso tiende a repetirse durante este periodo. Lo ideal sería pues que en este proceso, juntamente con el tratamiento adecuado, el paciente mejore, ¿no? Pero hay casos en el que el paciente tal vez no se trata bien o el tratamiento no fue eficaz y bueno, en estos casos pasaríamos a la tercera fase, que va a ser el periodo supurativo o el periodo supurativo. Este periodo va a comenzar cuando se abre el absceso. Y bueno, lo que vamos a ver es que en estos pacientes los síntomas tienden a marcarse más, se hacen más evidentes y pues se verá un mayor proceso febril con mayor tos y también expectoración, ¿no? En el cual, como ya les mencionaba, el esputo va a ser fétido y bueno, en ocasiones va a llegar a ser de tipo pútrido. También se puede ver que, bueno, aquí va a estar precedido de vómitos, también la hemoptisis y el dolor torácico pleurítico. Estos procesos pueden sufrir complicaciones, como por ejemplo a nivel pulmonar, estos abscesos pueden contaminar también lo que es la cavidad pleural y bueno, se puede evidenciar un empiema, ¿no? También se puede producir una fístula bronquial, mediastinitis y bueno, a nivel extrapulmonar puede hacer un cuadro de septicemia. También puede originarse a nivel cerebral los abscesos y también a nivel esplénico, ¿no? En cuanto al examen físico, en la inspección vamos a encontrar una simetría que va a ir disminuyendo conforme la patología se va volviendo más crónica. El esputo es fétido, como ya lo había mencionado, y vamos a encontrar lo que es la acropaquiana, que son los llamados dedos en tambor. En cuanto a la palpación, vamos a encontrar un aumento en las vibraciones vocales y bueno, también lo que es la disminución de la amplexación torácica. En la percusión va a haber matidez y por último en la auscultación vamos a tener lo que es la disminución del murmullo vesicular y también la presencia de crepitantes. Ahora pasando al diagnóstico y bueno, también un poco de lo que es la clasificación de estos abscesos pulmonares, vamos a hablar de diagnóstico y tenemos que tener en cuenta primero la sospecha clínica, ¿no? Ver si el paciente presenta la clásica clínica de fiebre, sudoraciones nocturnas, la tos de carácter casi crónico con expectoración de tipo purulenta. Entonces, esta sospecha clínica pues nos va a dar una gran sospecha diagnóstica, ¿no? Y también lo que es tenemos que ver también los factores de riesgo y bueno, si el cuadro clínico es compatible, ¿no? Ahora, una radiografía posterior-anterior de tórax nos va a servir de mucha ayuda para nosotros poder diagnosticar en este caso lo que son los abscesos pulmonares, ya que vamos a encontrar la cavidad con un nivel hidroaéreo, ¿no? Y estos niveles se van a observar en la gran mayoría de estos abscesos pulmonares, pero no significa que, bueno, siempre sea compatible con estos niveles hidroaéreos. Los lugares más frecuentes donde se van a dar estos tipos de abscesos van a ser los segmentos posteriores del lóbulo superior y también el segmento superior del lóbulo inferior. Y básicamente son más frecuentes en el pulmón derecho por la misma anatomía, ¿no? De los bronquios, como sabemos, el derecho va a ser más vertical, va a ser más corto. Entonces, pues al momento que hay aspiraciones van a ser mucho más fáciles que se dirijan hacia el pulmón derecho. Además también, si la aspiración se produce de pie, vamos a ver que la localización habitual va a ser en los lóbulos inferiores. En cambio, si esta aspiración se produce de cúbito supino, la lesión se va a ver en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. En cuanto a las localizaciones, bueno, va a ser importante ver si es por aspiración, básicamente los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos apicales de los inferiores, ¿no? O sea, más o menos de la parte media de toda la radiografía, por esos lugares van a estar localizados estos abscesos. Si es por vía hematógena, se va a ver múltiples y muy pequeños abscesos. Estos tienden a tener predisposición en los lóbulos inferiores
Y si se da por una obstrucción bronquial en el lóbulo medio y la língula, ¿no? Van a ser los lugares predilectos. Bueno, ahora entonces en la radiología nosotros vamos a tener como la principal, va a ser la principal herramienta, ¿no? Y esto es para hacer el diagnóstico ante ya una sospecha de abscesos pulmonares. Vamos a tener lo que es la radiografía simple. Y bueno, nos vamos a tener que ayudar siempre y cuando tal vez en la radiografía se obtenga muy poca información, nos ayudaríamos de una tomografía computarizada, y pues esta también nos va a dar imágenes sobre masas tumorales que tal vez estén asociadas a estas lesiones. También vamos a poder ver la gravedad y tal vez también si tiene un compromiso pleural, ¿no? Entonces, como podemos apreciar en la imagen, bueno, de que los signos principales o bueno, los más característicos van a ser la presencia de un nivel hidroaéreo en esta cavitación, ¿no? Como podemos apreciar, se está señalando y vemos que hay una línea recta horizontal, que es como si fuera el depósito de líquido. Va a haber una consolidación de lo que son los parénquimas adyacentes. Los bordes internos de esta cavidad, en su gran mayoría de los casos, va a ser de carácter regular, pero en un 15% de los pacientes van a tener los bordes internos irregulares. Y bueno, el espesor de estas cavidades van a ser gruesas, van a ser de un espesor de aproximadamente de 5 a 15 milímetros de grosor. Entonces esto va a ser muy importante, ¿no? Aquí podemos apreciar también una radiografía de tórax de postero anterior, en el cual vamos a ver el absceso pulmonar que se ve señalado por la flecha. Y bueno, vemos que tiene ese característico, ¿no? El nivel hidroaéreo y bueno, las paredes gruesas. Acá también podemos observar un gran absceso pulmonar y vemos pues que está ocupado en un casi el 50% o tal vez un poco más, ¿no? de este material purulento. Estos también son los niveles hidroaéreos. Aquí también vemos en la parte del pulmón izquierdo otra radiografía en la cual pues vemos las paredes muy engrosadas, ¿no? de esta cavitación. Y vemos también el nivel hidroaéreo, en este caso va a ser mucho menor y es casi pues imperceptible, ya que tiene que ser el médico, ¿no? de poder apreciar estos niveles hidroaéreos. Aquí vemos una donde también pues el nivel hidroaéreo va a ser, se ve muy pequeño en el pulmón derecho y vemos que las paredes pues también están engrosadas, ¿no? Acá tenemos otra que también es muy pequeña esta cavidad y posiblemente tenga algún compromiso de carácter pleural que tenga que evaluarse mediante una tomografía. Entonces, pues al realizar un diagnóstico mucho más sensible como una tomografía, vamos a tener que ver en una mayor definición de esta lesión, ¿no? Vamos a ver resultados de masas tumorales que van a estar asociadas y si, por ejemplo, hay algún tipo de compromiso pleural. Si en este caso en las tomografías vamos a ver siempre una lesión de carácter redonda, radioluminiscente, van a tener las paredes engrosadas y los márgenes internos van a estar mucho más delimitados, ¿no? Van a estar más definidos en su gran mayoría y pues se va a ver de carácter irregular. Entonces, estas pues se van a complementar lo que son las radiografías, ¿no? En estas situaciones cuando el absceso tal vez va a ser muy pequeño y pues no logra visualizarse bien con una radiografía normal. En este caso, pues de que haya una duda, lo que es el compromiso pleural también, y en un caso en que la obstrucción pues sea una causa predisponente del absceso. Aquí podemos ver la tomografía computarizada, pues donde claramente se aprecia en el pulmón izquierdo un absceso de gran tamaño, en el cual pues vemos los bordes internos que van a estar, se van a ver irregulares y también hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Lo importante también es ver que las paredes están engrosadas y pues también podemos ver si tiene o no un compromiso pleural. Entonces pues esto nos da un diagnóstico más certero. Ahora, pasando a lo que es el diagnóstico microbiológico, el diagnóstico de laboratorio, bueno, aquí vamos a tener que ver también la clínica, va a ser importante, como ya hemos mencionado.
lo que es el esputo, si es pútrido, si tiene olor, si tiene olor maloliente. Ya podríamos tener una sospecha, ¿no?, de que quizás es una bacteria anaerobia la que está atacando al paciente. O si es que ya tiene asociado un empiema tal vez, ya podríamos tener la certeza de que efectivamente es una bacteria anaerobia. Entonces, aquellos pacientes que van a tener los abscesos pulmonares van a tener los datos del laboratorio de carácter inespecífico. En muchos de los casos, por ejemplo, como leucocitosis con desviación a la izquierda, también va a haber un aumento de la velocidad de sedimentación globular. También va a haber en algunos casos la trombocitosis y el aumento de fibrinógeno. En lo que es las tinciones Gram y bueno, el cultivo de esputo, esto va a ser de muy bajo valor diagnóstico, ya que puede haber contaminación y pues por lo tanto un sesgo respecto a lo que es a la bacteria, ¿no?, que nos estaría atacando. Entonces, pues se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la tuberculosis, o por lo que también son los síntomas muy parecidos, ¿no?, lo que es la fiebre, la sudoración nocturna, la tos con esputo. En cuanto a también las tuberculosis, pues va a ser cavidades. Entonces aquí va a ser muy, muy importante poder aislar al Mycobacterium para decir que hay una tuberculosis. Y bueno, las pruebas de sangre también, ¿no?, los hemocultivos, pueden dar esto una positividad. Y bueno, esta va a tener mucha más validez, ¿no?, que una prueba de esputo. Pero lo que pasa es que va a ser difícil poder cultivar en sangre este tipo de bacterias y bueno, la toracocentesis va a tener también que realizarse cuando hay terrenos pleurales asociados y también va a ayudar esto a poder establecer un diagnóstico de carácter microbiológico sacando la muestra, ¿no? Entonces, bueno, la punción transtorácica aspirativa y lo que es la broncoscopía van a ser dos técnicas en las cuales se van a obtener las muestras para el estudio, para dar con lo que es con la bacteria específica, ¿no? Y saber también qué medicamentos podemos nosotros administrar en caso de que el paciente no mejore ya con una terapia mucho más conservadora. Y bueno, en ella, bueno, se va a evitar básicamente lo que es la contaminación, ¿no? En lo que es la toma de muestras, cuando se toma la muestra, sabemos que puede haber una contaminación orofaringea de las vías aéreas superiores, donde pues puede encontrarse las bacterias anaerobias que pueden dar el resultado erróneo, ¿no? Y estas bacterias pueden estar en la cavidad bucal, en las encías, en la lengua. Entonces, es por eso que la punción transtorácica y la broncoscopía van a ser dos técnicas muy importantes. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial de los abscesos pulmonares, bueno, la literatura menciona lo que son las neumonías necrotizantes, también lo que son las neumonías aspirativas, que bueno, también dan como un resultado de una necrosis al nivel pulmonar, y también lo que son las tuberculosis pulmonares, ¿no? Más que todo por la clínica, que es muy parecida, y también las imágenes radiográficas pueden dar como una confusión, ¿no?, con lo que es la tuberculosis pulmonar. Lo que es también la contaminación con distintos hongos y otros tipos de patologías asociadas, como puede ser la vasculitis, una granulomatosis de Wegener, o las tumoraciones que podrían confundirse en las placas. Bueno, ahora lo que es la clasificación, vamos a tener que tener en cuenta el tiempo de evolución, ¿no? Si la evolución de los síntomas se da en aproximadamente en menos de 8 semanas, estamos hablando de un proceso agudo, ¿no? Y si estos síntomas ya tienen una evolución de más de 8 semanas, estaríamos hablando de un proceso crónico. También vamos a tener en cuenta las condiciones asociadas. Vemos de que puede ser primario cuando el paciente es previamente un paciente sano, un paciente sin problemas pulmonares, y pues estos pacientes van a estar propensos a aspiraciones como por ejemplo pueden ser drogodependientes o pacientes que tal vez son dependientes del alcohol. También que puedan tener estas aspiraciones y reflejos gastroesofágicos, en los cuales pues se puede dar las neumonías aspirativas, y esto podría causar este tipo de contaminación, ¿no?
Y bueno, si es secundario, cuando básicamente ya los pacientes tienen una patología asociada en el pulmón, como pueden ser los enfisemas pulmonares, neoplasias pulmonares, las bronquiectasias y bueno, en general también puede haber compromiso sistémico, como por ejemplo el compromiso autoinmune en el caso del VIH. Y bueno, podría darnos complicaciones, ¿no? Por este desbalance en lo que son respecto a las defensas en nuestro organismo. Y desde un punto de vista anatómico, clínico, patológico, vamos a dividirlo en 3 abscesos: los piógenos, abscesos pútridos y los abscesos esclerosos. Dentro de los piógenos se van a caracterizar básicamente porque hay una ausencia inicial de lo que es la fetidez en la expectoración. Y bueno, estos pueden ser mucho más agudos ya que no hay una presentación clínica tan característica como la que ya hemos mencionado. En este caso puede ser una contaminación por un solo microorganismo o también puede haber un predominio de varios microorganismos como por ejemplo estreptococos, entre otros. Y bueno, en este caso, en lo que son piógenos, van a tener muchos de los casos una evolución espontánea hacia la curación. Entonces, pues en este caso se van a dividir en 3. Sépticos, los cuales se van a originar por un infarto pulmonar, y esto va a deberse a una obliteración vascular que pues va a generar un émbolo séptico, ¿no? En el cual se van a generar estos abscesos pulmonares. Luego tenemos al neumónico, en el cual pues ya va a haber una destrucción de los tabiques alveolares, también de los tabiques interlobulares, y bueno, aquí ya hay una colección purulenta que pues tenemos que ver y que están asociadas también a neumonías neumocócicas. Y por último vamos a tener el bronconeumónico, que pues aquí ya hay agentes, ¿no? Y van a ser habituales, por ejemplo, los estreptococos, estafilococos, los enterococos. Y bueno, continuando vamos a tener a los abscesos pútridos, que bueno, lo característico es que son malolientes, hay una necrosis parenquimatosa y va a haber pus. El agente habitual en este caso van a ser las bacterias anaerobias. Y por último tendremos los abscesos esclerosos, que también son conocidos como los abscesos pulmonares, que van a ser de tipo crónico de larga data. Y pues estos pacientes ya han tenido múltiples terapias antibióticas, hasta inclusive endovenosas, y pues aquí la manifestación clínica va a ser recurrente. Y aquí pues también una de las manifestaciones más frecuentes va a ser lo que es la hemoptisis en estos esputos. Ahora, ya pasando al tratamiento, se van a describir 3 tipos de tratamiento: el profiláctico, el médico y el quirúrgico. Y bueno, estos 3 tipos de tratamiento se va a dar de acuerdo al estadio de la enfermedad que se da en el paciente, o también de acuerdo a lo que es el diagnóstico que tiene el paciente. Bueno, en el tratamiento profiláctico se va a dar pues cuando el paciente aún no tiene ese diagnóstico de absceso pulmonar, pero aquí ya se ataca a los factores de riesgo, ¿no?, que pueden provocar un absceso pulmonar. Por ejemplo, vamos a tener los cuidados preoperatorios de la sepsis oral y de las enfermedades periodontales en general. También está el tratamiento de las infecciones pulmonares, los focos sépticos a distancia que se pueden dar por contigüidad. También se debe evitar la broncoaspiración en todo paciente que está anestesiado o está inconsciente. Y bueno, algunas observaciones estrictas de las medidas de esterilización en intervenciones quirúrgicas cuando se dan estas en las vías respiratorias altas. Y bueno, también el tratamiento profiláctico nos va a ayudar a lo que es vigilar el uso de ventiladores y nebulizadores, que pues estos podrían llegar a ser una infección en el pulmón, por lo tanto esto podría evolucionar a un absceso pulmonar. En cuanto al tratamiento médico, bueno, aquí se va a dar en pacientes que ya tienen el diagnóstico de absceso pulmonar. Entonces lo primero que se debe de hacer va a ser la cobertura antibiótica, ¿no? Este es el primer paso que debemos hacer, y se debe hacer lo antes posible, ya que en la mayoría de casos, se prefiere iniciar con el uso de la penicilina G-sódica a dosis de 4 unidades cada 4 horas, esto intravenosa, esto de manera parenteral.
también se van a utilizar los antibióticos como la clindamicina. Esto va a ser cuando la infección la produce un coco gram positivo. Y también va a incluir lo que son los penicilino resistentes, ¿no? Y algunas bacterias anaerobias también. Eh, También se puede utilizar la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, pero todo este tratamiento antibiótico se deberá cambiar o se mantendrá de acuerdo a los resultados bacteriológicos que ya se le tome en el esputo, ¿no? En la secreción purulenta del absceso. Y bueno, esto se puede también continuar de manera oral durante 2 o 3 semanas o también se puede realizar vía intravenosa. Aquí vamos a tener una tabla, bueno, donde resumen los tratamientos antibióticos de manera empírica para el absceso pulmonar después de que ya se haya diagnosticado esta patología, ¿no? Podemos ver que se puede utilizar la clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas de manera intravenosa y luego, bueno, de 300 miligramos cada 6 horas por vía oral. También va a ser muy utilizada la amoxicilina con el ácido clavulánico y el metronidazol con la penicilina G sódica, como ya lo habíamos dicho, ¿no? De manera intravenosa de 1 a 2 unidades de 4 a 6 horas diarias. Otras medidas generales que se puede dar en un paciente con absceso pulmonar no complicado, bueno, va a ser el reposo en cama, ¿no? La dieta hiperproteica y lo que es la vitaminoterapia. Y también se deberá evaluar el uso de ejercicios respiratorios, lo que es la tos asistida, algunos expectorantes mucolíticos, descongestionantes o también broncodilatadores, o tal vez otros fármacos que nos puedan ayudar a expectorar y a eliminar de manera oral el contenido del absceso. También se tiene el tratamiento endoscópico, que pues aquí se va a realizar una broncoscopía para poder remover los cuerpos extraños y drenar lo que es el absceso pulmonar por aspiración a través del bronquio que va a estar afectado. Y pues este tratamiento endoscópico es con anestesia. Luego vamos a tener también que se utiliza el drenaje postural, en el cual pues el paciente va a adoptar una posición de acuerdo a la localización del pulmón, ¿no? En qué lóbulo está localizado o tal vez en qué segmento del pulmón está localizado el absceso. Y de acuerdo a eso el paciente pues va a adoptar posiciones específicas para que por gravedad este absceso drene hacia las vías pulmonares respiratorias y pues pueda ser eliminado el contenido del absceso por vía oral. Este tipo de drenaje postural está recomendado por periodos de 2 veces al día y de preferencia en las mañanas y antes de dormir. Y debe durar aproximadamente de 2 a 30 minutos. Y también va a estar indicado antes de las comidas para evitar lo que es el reflujo gástrico. Ya cuando nuestro paciente que está diagnosticado con absceso pulmonar muestra una evolución poco favorable y tal vez está complicándose, ya se va a intervenir quirúrgicamente. Y bueno, las indicaciones para este tratamiento quirúrgico son específicas, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que tener un absceso que sea mayor a 6 centímetros, con paredes gruesas que no van a responder al tratamiento de antibiótico terapia después de las 6 hasta 8 semanas o también cuando haya casos de hemoptisis masiva. Aquí ya va a estar indicado lo que es el tratamiento quirúrgico y pues también en signos de malignidad como por ejemplo el aumento de la cavidad, la configuración irregular de la cavidad del absceso, algunos signos de cronicidad como por ejemplo los abscesos satélites, una neumonitis crónica con atelectasia y fibrosis, bronquiectasias, también cuando se encuentra un empiema encapsulado, cavidades con paredes gruesas, hemorragia pulmonar a repetición o incontrolable. En este caso, pues es un tratamiento quirúrgico de urgencia y pues el absceso se va a observar pútrido y gangrenoso. Y bueno, ya por último, también en el tratamiento quirúrgico será exerético. O sea, esto, bueno, quiere decir que se va a retirar la porción del pulmón que se ha afectado de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿no? O también esto va a depender del estado general del paciente, porque, por ejemplo, puede haber una segmentomía típica o atípica, o también puede ser tratada como una lobectomía
o en el caso cuando ya está muy avanzado, este paciente en su patología pues se puede dar una neumonectomía. Y bueno, todos los drenajes del absceso de manera quirúrgica van a estar bajo el control radiológico, ¿no? A través de algunos catéteres colocados en su cavidad percutáneamente en los pacientes con mal estado general. Y bueno, posteriormente, si es que es necesario, esas condiciones ya se procederá a la cirugía exerética, ¿no? A la cirugía también llamada de retiro de las partes del pulmón afectadas. Y bueno, siempre esta cirugía se hará bajo anestesia endotraqueal o alguna intubación endotraqueal selectiva. Y eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Muy bien. Terminaron, ¿no? Sí, doctor, yo fui la última. Muy bien. El absceso pulmonar es una de las patologías que generalmente demora en hacerse el diagnóstico. Como lo han dicho ustedes, el absceso pulmonar prácticamente tiene 2 hasta 3 fases, como lo mencionaron. La primera parte, cuando se introduce el germen, va a producir un cuadro típico de una neumonía. Cuadro típico de una neumonía. El paciente puede hacer que venga a la consulta, pero generalmente va a un establecimiento de salud, muchas veces donde no hay especialista. Y cuando ven, generalmente ahora están actuando de forma retrógrada, como lo he dicho. Le piden su radiografía. Vamos a empezar así para que ustedes me entiendan. Le piden su radiografía y ven una radioopacidad como una neumonía en una primera instancia. Si el paciente va a tiempo, generalmente el peruano no va a tiempo, ya cuando va hace su cavidad. Pero supongamos que vaya a tiempo y vea una radioopacidad. Esta es una neumonía, cantado, dice el médico. Es una neumonía adquirida en la comunidad. Y le da tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad. Y después a la semana viene peor el paciente. Inclusive teniendo la expectoración más abundante y sobre todo fétida. Le toma una nueva radiografía y lo ve que ya está una cavidad con un nivel hidroaéreo. ¿Qué sucedió? Que nosotros actuamos en forma retrógrada. Viendo la radiografía, dijimos una neumonía, y ya cuando vemos otra radiografía, vemos la cavidad, ah no, este es un absceso pulmonar. Se perdió tiempo. Valiosísimo ahí. Generalmente los que hacen una sola cavidad son los abscesos pulmonares primarios. La cavidad general, ustedes saben que tiene que tener más de 2 centímetros para arriba y son únicos, son los más grandes. Pero si yo encuentro varias cavidades pequeñas, eso ya a mí me va a decir que es un absceso pulmonar secundario. El absceso pulmonar primario, el agente etiológico lo encontramos en la cavidad oral o en la parte digestiva. Como bien lo han dicho en las exposiciones, el paciente generalmente está sano. Puede ser como algunos de ustedes, que bueno, ahora no se reúnen porque todo es virtual, pero cuando era presencial, terminaba el ciclo y se reunían las promociones. Y siempre por ahí hay algunos que no toleran mucho el licor y se marean, se emborrachan. Y como comen también, después se emborracha, se duerme y a veces vomita y se puede aspirar. Eso generalmente ocurre
en los accesos pulmonares primarios, cuando está comprometido la conciencia por haber bebido mucho, por haber sido sometido a una cirugía, porque ahora le ponen el tubo endotraqueal y le ponen pues el tubo endotraqueal pasa por la cavidad oral y va hasta la tráquea. El paciente que pudo haber convulsionado o es un epiléptico, también se puede aspirar. Aquellos que van al dentista a una curación, a veces el dentista lo tiene un buen tiempo con el agua en la boca y algunos pueden pasar y no solamente pasar al aparato digestivo, sino se microaspiran, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, cuando tengamos una radiografía que todavía no está cavitada, pero está localizada, por eso ustedes como están llevando radiología, marquen y remarquen el segmento posterior del lóbulo superior y el segmento apical del lóbulo inferior o el segmento seido de Nelson, como lo describieron muy bien. Ténganlo en su radiografía marcado. Y si tienen alguna lesión radiopaca en esas zonas y el paciente lo ven que está teniendo neumonía y todavía no está cavitado, hagan bien la anamnesis, porque en ese momento el paciente todavía no tiene la expectoración fétida. Pero hay que preguntar si ha sido operado, hay que preguntar si convulsiona, si ha ido a alguna reunión o si ha ido al dentista. Porque ahí puede estar el punto clave. Si ustedes le agregan a su tratamiento, ya aunque sea el que le dan de la neumonía adquirida en la comunidad, pero le agregan para un anaerobio que se encuentra en la cavidad oral, en los dientes, en mala conservación, entonces le agregan el tratamiento para anaerobio, que es la clindamicina o el metronidazol. Generalmente empleamos la clindamicina. Posiblemente evitemos que se cavite, pero el tratamiento es largo, del tratamiento del acceso pulmonar. Y después, cuando el paciente ya viene con su cavidad, con su nivel hidroaéreo, esa es otra parte. Ya el paciente ya le dice, doctor, tengo tos con expectoración, decoloración. Ni yo mismo me soporto ese olor que estoy eliminando. Entonces eso ya nos cuenta que los anaerobios, pues por su mismo ser, por sus enzimas que tienen, producen ese olor característico. Entonces ahí ya está cantado, no es necesario llegar a ver una tomografía para decir que posiblemente sea un acceso pulmonar. La clínica nos da los datos precisos para un acceso pulmonar. Pero yo tengo que sospecharlo, tengo que preguntar los factores de riesgo, si no, lo voy a dejar pasar y voy a dejar que mi paciente que tuvo una neumonía al inicio se convierta en un acceso pulmonar. Pero ya estando el acceso pulmonar, generalmente nosotros lo hospitalizamos, ¿no? ¿Lo hospitalizamos para qué? Para darle tratamiento endovenoso contra el anaerobio. Y el paciente va a salir y va a tomar todavía de hasta 6 o 8 semanas con tratamiento que incluya la clindamicina. Puede ser asociado a una amoxicilina más ácido clavulámico, puede ser asociado a un ciprofloxacino, una quinolona. Y sus controles periódicos por consultorio para ver cómo estamos yendo. Algunos, generalmente, ¿quién le habla? Si vemos que el nivel hidroaéreo es regular cantidad, suelo hacerle una broncoscopía al paciente con la intención de limpiar, de tratar de sacar rápido esa secreción, porque ahí está concentrado todo eso, el acceso pulmonar. Generalmente se reduce la cavidad y en algunos desaparece, pero en algunos que no, ahí viene el problema.
queda una cavidad como propicia para que entre el aspergillus, anide ahí y prolifere y forme la parte tumoral del aspergillus, que sería el micetoma. Y eso va a producir a la larga ya hemoptisis recurrente, que va a tener que ser operado por la hemoptisis, pero una cavidad también puede ser operada cuando después del tratamiento vemos que su reducción, como lo explicaron ahí bien, algunos dicen es mayor de 5, pero ahí pusieron mayor de 6 centímetros de diámetro, entonces eso ya no se va a resolver. Y algunos, estando bien el paciente, se puede someter a una cirugía, posiblemente a una lobectomía, dependiendo de dónde esté localizado el acceso pulmonar. Y el acceso pulmonar secundario tiene que existir alguna infección per se ya dentro del paciente para que esto pueda ocasionar múltiples accesos, pero de menor tamaño. El que lo acompaña generalmente es el estafilococo, que suele cavitar, igual que la Klebsiella, rápido al pulmón. Entonces, este estafilococo, ¿dónde lo podemos encontrar? En una endocarditis, en una pielonefritis, y muchos pacientes que están postrados crónicamente hacen sus escaras, sus lesiones por presión. Entonces, en ellos hay que estar pendiente, tomándole una radiografía para ver que no vaya a ser microémbolos que envíe y produce cada émbolo, va a producir un acceso pulmonar. El tratamiento también, así como lo mencionó bien la última expositora, el drenaje postural es importante. Y ese es más o menos lo que le decía. Depende de dónde está localizado el acceso para que adopte la posición adecuada. Igual ocurre en las bronquiectasias. Casi las mismas posiciones puede ponerse el paciente para que esa secreción que está en los bronquios, ¿no? En los bronquios, para que pueda drenar. Las bronquiectasias que producen generalmente también pueden producir olor fétido, son las bronquiectasias saculares o quísticas. Las bronquiectasias cilíndricas o tubulares, muy difícil. Después vienen las varicosas, que parecen en una tomografía en forma de rosario, pero eso de ahí puede hacer que lleve a olor fétido a la secreción, no necesariamente, pero las bronquiectasias quísticas o saculares, esas sí pueden llegar a tener la expectoración ser fétidas. El tratamiento quirúrgico de un acceso pulmonar, lo ha explicado muy bien la alumna, si su tamaño es importante, hay que tratar de solucionarlo, no hay que esperar que después tenga complicaciones. Están llevando radiología, ¿no? Traten de ubicarse para lo que es el acceso pulmonar, el segmento posterior del lóbulo superior y el segmento apical del lóbulo inferior, segmento 6 que lo llamamos, que eso está casi por debajo, a 1 centímetro casi de la división de la tráquea, de la carina, casi 1 o 2 centímetros, ya estamos hablando del segmento 6 o del apical del inferior. Muy bien, están interesantes los temas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Juliet? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, no, creo que no quedó claro. Muy bien. Ya. Mañana la última teoría, ¿qué hora va a ser, Juliet?
Doctor, mañana Responde. podría iniciar a las 8. Lo que pasa es que un compañero tiene inconvenientes. Un compañero tiene un inconveniente. A las 8. Sí, es Ya, que justo es uno de los que va a exponer. ya. A las 8 entonces empezamos. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Buenas noches. Ya nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.